Tercer bloque de Plural, invitamos en este espacio a un músico, a un artista, a uno de los nuestros, a Cacho Bernal, porque queremos hablar un poquito de la actividad que estuvieron llevando adelante en medio de esta pandemia los artistas misioneros. ¿Cómo estás, Cacho? Bienvenido. Bueno, buenas noches y bueno, feliz de estar aquí para hablar de la De los cultura. colegas y de la cultura. De la cultura no es poca cosa, dedicar un tiempo para hablar de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué pasó, Cacho, durante la pandemia con nuestros artistas? Lo mismo que pasó en todo el Y mundo, pero con los pasó, nuestros. estamos complicados todos, pero aquí por lo menos en Misiones pudimos sortear algunas cosas como otros no lo pudieron hacer, ¿no? Y particularmente por lo que estamos hoy acá, para que no se nos vaya el tiempo y hablar de lo importante y no lo urgente, sucedieron cosas importantísimas, como por ejemplo esto que se llama cultura en movimiento, ¿no? Que parte de una idea entre el Ministerio de Cultura y los músicos independientes, como en el caso nuestro, yo por lo menos, ¿no? Y nos parece que es una cosa muy necesaria que exista. Digamos, dar talleres de música, de teatro, de plástica, de cualquier tipo de expresión cultural. Los talleres son súper importantes. ¿Por qué? Porque son más que alguien baje de un mangrullo a decirle cómo se hacen las cosas. Creo que es un encuentro de pares, ¿no? Claro, Unos con mucho más experiencia que otros. claro, claro, claro. Básicamente a mí me gustaba llamarlo, yo le dije a José, porque tengo un poco de experiencia con esto, porque por suerte, la fortuna me dio de dar talleres en todo el país, en muchos lugares, quizás hace muchos años, pero no lo hice acá en Misiones, lo cual para mí es una súper alegría, ¿no? Y nosotros siempre llamamos como encuentro de músicos, ¿no? O encuentro de artistas, porque el encuentro tiene más que ver como que vos te encontrás con un par y que desde esa horizontalidad uno con mucha experiencia lo ayuda al otro que recién está arrancando o no tiene experiencia, Lo ¿no? guía, claro. O lo guía. Y yo creo que en los talleres eso sucede mucho porque es una cosa de ida y vuelta, ¿no es cierto? Y es el hecho del hacer, porque una cosa es la teoría y la otra cosa es hacer, Claro. como en la vida, ¿no es cierto? Y en el hacer es donde empiezan las cuestiones o de dudas o de falta de tener alguna técnica, un recurso. Entonces, a partir de eso, uno puede, con ese disparador, trabajar los recursos. Es decir, en el caso de la música, para poder decir cosas o expresarse, uno tiene que tener el disco rígido de herramientas, ¿no? Claro, cargadito. Y lógico, cuando más herramientas tenés, más feliz sos, porque Claro. es como que te expresás mejor, tenés más lenguaje. Y la música es eso, el lenguaje, ¿no? Cacho, Cultura en Movimiento son talleres dictados por gente con más experiencia a la gente que tiene menos experiencia en Exacto, toda la provincia. en toda la provincia, sí. Y nosotros hemos iniciado esto en Monte Carlo. Eh, Ahora, digamos, hay un grupo de gente que fundamentalmente estamos trabajando en la música con la música de raíz folclórica de Misiones, digamos, ¿no? Claro. Eso significa trabajar con el gualambao, la galopa, el chamamé. La música tradicional de Sí, Misiones. sí, por eso yo digo esto de música de raíz folclórica de Misiones, ¿no? Claro. Raíz folclórica para no entrar en unas disquisiciones de que si esto es o no es, o si el reggaetón pertenece a Misiones o no pertenece, ¿no Claro. es cierto? Estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestro lenguaje, ¿no? Y nuestra vivencia. Y lo interesante, creo que a partir de esta propuesta del Ministerio de Cultura, es que nos hace ver que vivimos en una provincia única, ¿no? Con un gran Porque embolleré, me decías el otro yo día. te digo eso, sí, yo siempre hago el corolario como diciendo, digo, porque a mí me pasa acá no, pero por ahí Claro. vos te vas a dar un taller a Mendoza o a La Pampa y tenés que decir, yo vivo en Misiones, que está acá, acá está Brasil, acá está Paraguay y acá está Corrientes, ¿no Otro es país cierto? abajo. Y como si fuera poco eso, adentro de eso están Todas todos los las corrientes inmigrantes, migratorias todos europeas. los inmigrantes. Claro.
Entonces, te imaginas, todo ese embollere cultural somos nosotros. Y en vez de enojarnos con ese embollere cultural, digo yo, tenemos que Agarrarlo, disfrutarlo disfrutarlo, y fusionarlo. fusionarlo y ser auténticos, respetando todos esos colores, ¿no? Una multiplicidad de colores que hay en todo Misiones. Y eso, digamos, se ve o se trasluce no solo en la música, en la literatura, Claro, sí, en sí, la sí, sí. pintura, En la en gastronomía, la en la costumbre, sí, gastronomía, sí. en todo. O sea, es divino porque el tipo que En la vive arquitectura incluso. por Sí, eso sí, digo, sí, no en quise meter todo. arquitectura, pero la Sí, sí, arquitectura sí. también. Entonces, si uno camina un poco en Misiones, que a mí me encanta cada vez que me voy a cualquier lugar de Misiones, porque hablamos diferente, ¿no es cierto? El que está en la costa del Uruguay, el que está en la costa del Paraná, o el que está más ligado a Posadas. Y básicamente el que vive en el medio de Misiones está a 50 kilómetros de Brasil y está a 50 kilómetros de Paraguay. ¿Y cómo no vamos a hacer ese embolleré Claro. entre brasileño y paraguayo? En lo personal, digo, esto es una cosa muy vieja que con Ramón Ayala hablábamos mucho hace muchos años cuando se discutía sobre la música de Misiones, ¿no? Entonces, yo creo que por fortuna José Lo Schwab con el equipo que tiene, con Laura, con Ernesto, con qué sé yo, van sorteando, porque tampoco es fácil. O sea, parecería así como una Claro, cosa piola, linda, qué loco, hacemos esto, ¿no? Pero después empiezan los bemoles para hacerlo, ¿no? claro. Y llegar a los lugares y además tener esa cosa de ida y vuelta de aprendizaje, creo, porque yo insisto con esto de que cuando, digo en primera persona, estoy hablando de lo que me pasa a mí, eh, uno llega al lugar y lo primero que tiene que hacer es respetar al otro, ¿no es cierto? El otro tiene, Es el punto de partida. y el otro tiene su bagaje, o sea, Claro. vos podés tener un montón de experiencia y le podés acercar técnicamente, etcétera, etcétera. Pero también vos podés, y es así, vos te quedás con un montón de cosas. Y en ese ida y vuelta es fantástico, porque después yo me quedo ligado con la gente, porque además yo hago una búsqueda sonora con los cajones que tengo, y bueno, que son cajones peruanos, pero misioneros, porque tiene más que ver para tocar nuestra música. Entonces después le paso los planitos de si ellos quieren hacerse los mismos cajones, etcétera. O sea, no Y te vas termina. trayendo lo suyo también. Claro, y por eso digo, no termina ahí Claro. la cosa, ¿no es cierto? Y bueno, en lo personal y lo que nos pasa con todos, este equipo de músicos, después está en la parte de teatro, de danza, de expresión corporal, hay un montón de áreas No se queda solamente en la que música. ellos están incorporando. Y en el grupo en el que estamos está, por ejemplo, Joaquín Benítez en bandoneón, está Lery Duarte, Benítez Kitegroski. claro, Sí, sí, exactamente, sí. un capo, El obereño, un es un capo. capo, un Un capo. capo tocando, ese tipo tiene que estar porque Tiene que estar más en misiones y también. claro, sí, no, y por ahí por Hay que eso lo traerlo un traemos, por poquito eso más. lo traemos. Después está Lery Duarte en bajo, Mauri Pérez en piano, Frodo Peralta en guitarra, está Flor Bobadilla en voz y Dani Pineda también en voz, ¿no? Ese es el grupo de talleristas y que después de todo eso terminamos tocando. Tocando todos juntos, claro. Y la idea también es tocar con los talleristas, pero siempre es complicado eso, ¿no? Para mí lo más lindo es, a mí me ha tocado hacer este tipo de cosas en Entre Ríos, por ejemplo, mucho, eh, y nosotros hacíamos 3 días de talleres. Y el tercer día terminamos tocando los músicos con los talleristas. Claro. O sea, hacíamos como una enchamigada, digamos, entre todos. A veces nos da todavía este tiempo, es como un aprendizaje, porque nosotros esto lo hacemos en un día. Es un día. O hacen viernes y sábado. El viernes, por ejemplo, se dedican a la capacitación por ejemplo, los sonidistas, armado de escenario, cosas que son fundamentales. Porque a veces Es todo el combo, todo lo que implica todo, una presentación en general. todo. Claro. No es solamente el No, taller no, de no, no. música Incluso o... después hay capacitaciones también de que ellos tienen un equipo interesante que hablan de cómo presentar su proyecto, Claro. ¿no es cierto? O sea, cómo hacer para, si vos sos un músico, tenés un grupo, vos tenés un grupo de teatro,
cómo armar una gacetilla, hay un taller respecto a eso también. Es decir, a mí me parece que es muy piola, es muy interesante. Ojalá que esto no, yo insisto de que no se corte, ¿no? Que hayan los medios suficientes como para que esto no se corte, que sea un hecho, que no sea un hecho aislado. Que no sea en el contexto de pandemia nada más, y claro. que tampoco termine este año y que vaya el año que viene, etcétera, porque en realidad esto va a hacer que, me parece que la cultura, ¿qué es la cultura? Una sumatoria de data, de información, ¿no es cierto? Que venimos trayendo de años, vos, yo, todo el Sí, mundo, sí, ¿no es sí, cierto? Eso es nuestra cultura. Está casi en el ADN. Y claro, a mí me dijo una profesora, una socióloga una vez que la cultura es un gran basural, ¿no? Donde se va Claro. acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y lo que se ve es siempre lo último, pero no se ve lo que está abajo, Pero es está ahí, pero claro. está ahí, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que tenemos que abonar eso, creo yo, como misioneros, ese embolleré cultural que digo yo, siempre yo, tenemos que abonarlo, y para abonarlo hay que capacitarse, ¿no? ¿Tenés idea a qué cantidad de personas llegaron aproximadamente? No, eso te puede decir Laura, porque ellos son los que manejan. Los que Nosotros, manejan además nosotros a veces estamos y a veces no estamos. Claro. Por ejemplo, Van ahora, variando, claro. claro, ahora van a, creo que a 25 de mayo o algo así, y van otros músicos, o sea, también esa diversidad, ¿no es cierto? Porque tiene que ser diverso. ¿Y cómo funciona? ¿Ustedes piden de esas localidades o lo decide el Estado y vamos mañana eso tenés que preguntarle a Laura porque esa parte a nosotros ustedes le pasan la fecha y el lugar? Nosotros, claro, y nos preparamos para que eso sea lo mejor posible, ¿no es cierto? ¿Y los interesados se inscriben, van, Sí, aparecen? se inscriben. Una vez que ¿Tienen algún están, requisito? claro, tienen un requisito. Eso también es con muchos bemoles porque es muy difícil. A veces el gran problema de toda esta capacitación no es que pase solo acá, siempre el gran problema es que cuando es gratis y no se cobra, la gente se anota y no sabe, después no claro. va. Sí, 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 sí. Porque es gratis. Sí, o sea, sí, pasa en todos lados. Ahora, debe pasar a vos, Sí, que sí, pasa lo mismo. Ahora, si vos cobrás, es probable que el que puso un dinero anticipado Va sí o sí. va sí o sí. Claro. Esa es mi opinión. qué sé No, yo. no, pero pasa en todos los campos. Pero debe pasar en todos los Sí, campos. sí, qué sí. sé yo. Pero así como síntesis te diría que yo, no sé, estoy con mucha expectativa, muy contento de que esto suceda, de que no se corte, ¿no? Porque la única forma de sostener nuestra cultura y que tenga capacitación la gente es que el Estado esté ahí, ¿no? Eso, yo creo que el Estado debe hacer esto, ¿no? Te digo porque yo soy un tipo que soy más grande que Claro, los otros claro. y vengo peleando para que esto suceda. Para que el Estado acompañe. Para que el Estado se haga cargo de armar talleres de capacitación de todas las áreas, no solamente la música, ¿no? Porque vamos a suponer a alguien que vive, no sé, en San Sí, Antonio, en ¿no el es cierto? interior profundo, claro, y claro. un tipo capo que que toca el acordeón y primero no tiene ni acordeón, ¿no? O nunca vio en vivo que alguien le diga, mirá, le acorta el camino, ¿no es cierto? Y el Estado tiene que poner ahí la ficha, Claro. porque ese tipo va a ser el que va a sostener el La color de cultura, Misiones claro. después de cuando nosotros ya estemos acá. Eso me parece a mí. Cacho, te vamos a Listo. volver a invitar en algún momento. Dale. Nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.